Un cordial saludo para todos, un cordial saludo para la tutora, para los compañeros. Dentro del marco de la investigación que estamos llevando a cabo nosotros, o dentro de las propuestas que estamos haciendo para el curso de seminario de investigación, hemos venido trabajando la problemática de la educación inclusiva desde el perfil del docente, desde la perspectiva del docente. Tenemos entendido nosotros siempre que tradicionalmente se ha entendido la inclusión como la integración de estudiantes dentro de un aula y estudiantes que tengan discapacidades de pronto físicas eh, dentro, valga la redundancia, allí dentro de la escolaridad. Sin embargo, nosotros hemos querido ver desde otra visión esta problemática, ya que el docente casi siempre o por lo general tiende a valorar a los estudiantes como inteligentes o poco inteligentes. Entonces, esta visión que tiene el docente es precisamente desde donde debe comenzar la inclusión. Es lo que nosotros debemos reconocer y valorar dentro de los estudiantes que tienen diferentes y múltiples formas de aprender. ¿Sí? No existen precisamente estudiantes inteligentes y poco inteligentes, sino que cada estudiante tiene una particular forma de aprender. Esto lo tiene que tener muy claro el docente. Entonces, si él aplica de una manera adecuada su pedagogía, su didáctica, tiene que tener por seguro que todos sus estudiantes van a aprender de una manera uniforme. Entonces, también tenemos que tener en claro que que todos los estudiantes aprenden a un diferente ritmo. Entonces, dentro de este marco, nosotros hemos hecho cada uno una propuesta ya en esta fase de cómo poder trabajar esta problemática. eh, Cada uno ha hecho una propuesta que es el anexo 2, el que se compartió en el foro, y esta tarde entonces nosotros vamos precisamente a compartir estas propuestas, a debatir estas propuestas, a exponerlas y decidir cuál es la que es la que es mejor o la que mejor se adapta para poderla trabajar. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a comenzar exponiendo la que yo he venido trabajando. Entonces, dentro de mi propuesta metodológica, yo busco mantener coherencia con lo que ya nosotros habíamos construido en la fase 2 y en la fase 3, la problemática que se identificó, que es la inclusión entendida como práctica docente y no como etiquetamiento del estudiante. ¿Sí? Exige un enfoque que permita comprender las concepciones y la acción real del profesor o del docente dentro del aula de matemáticas. Esta fase amarra o conecta precisamente lo que fue lo que nosotros vimos dentro del hexágono, el análisis bibliométrico que se hizo también en la segunda fase, y la práctica docente, ¿sí? Yo pienso que el enfoque que nosotros le podemos dar es un enfoque mixto, predominante en lo cualitativo, y ya que nosotros dentro del análisis bibliométrico nos dimos cuenta que la mayoría de investigaciones recientes, como por ejemplo la de Pizarro 2019 o la de Minoli 2021, trabajan desde métodos cualitativos, porque la inclusión se comprende mejor escuchando al docente y observando su práctica dentro del aula. Sin embargo, yo dentro de esta propuesta incorporo un componente cuantitativo breve porque puede ayudarnos de pronto a complementar mejor esta interpretación. Por ejemplo, un cuestionario corto que evidencie tendencias en actitudes o barreras percibidas, ¿sí? También propongo un diseño de triangulación. ¿Cómo así de triangulación? Donde se combinan las entrevistas, las observaciones y los cuestionarios. Esto va a permitir contrastar mejor lo que el docente dice y lo que realmente hace y cómo perciben los estudiantes dentro del aula. Yo creo que este diseño es adecuado porque la inclusión no se puede evaluar desde un solo instrumento. ¿Sí? Dado que, por ejemplo, nosotros podemos identificar que hay muchos estudiantes que aprenden de diferente forma, también creo que este, este es un fenómeno que se vive y se interpreta dentro de la práctica y que o sea, necesita varias formas de interpretarse. Por eso yo propongo que se haga a través de esta triangulación, observaciones, cuestionarios y entrevistas. Em, ¿Cómo se conecta con la problemática? Toda la propuesta gira en torno precisamente a la pregunta que nosotros formulamos: ¿cómo inciden las concepciones y prácticas del docente en la construcción de aulas inclusivas en matemáticas? Va primero enfocado desde cómo trabaja el docente hacia cómo construye sus prácticas allí dentro de las aulas y cómo esto se incorpora con la inclusión
dentro de las aulas allí trabajando las matemáticas. Eh, también yo pienso que el punto más fuerte de la propuesta que yo estoy haciendo o de la forma como yo o propongo que se trabaje es que nos queda precisamente en descubrir esas dificultades que tienen tanto los mismos docentes como los estudiantes. Busca proponer estrategias pedagógicas y didácticas basadas en lo que nosotros encontramos y validarlas con los docentes que vayan a participar. ¿Sí? Esto no solo responde al propósito que nosotros tenemos dentro del curso, sino que también aporta algo práctico a la institución y a los maestros del contexto que nosotros vayamos a trabajar, sea rural, sea urbano. Y ya finalizando, yo pienso que de pronto si alguno de pronto tiene, aparte de su propuesta también, tiene de pronto algo que agregarle a lo que yo estoy proponiendo dentro de la mía, estoy abierto a escucharlo. Entonces, y a de pronto anexarlo y fortalecerlo. Entonces, ya dando esto, ya dándole de pronto un poco de, de debate a la reunión, propongo que de pronto continúe la compañera Wendy y que haga la exposición de su, de su propuesta. Le voy a compartir pantalla, compañera. Voy a apagar mi micrófono y le voy a compartir Muchas pantalla. ¿Le parece? gracias. Espérame un Sí, segundito. por favor. Bueno, eh, buenas tardes. Bueno, hoy les vengo a presentar como tal la propuesta, la inclusión educativa desde la práctica docente en el área de matemáticas, estrategias para atender la diversidad de estilos de aprendizaje. Esta propuesta como tal busca comprender cómo los docentes atienden la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje en el aula, especialmente en un área donde pues tradicionalmente ha predominado la memorización, la repetición mecánica de ejercicios y entre otras, ¿sí? En las clases de matemáticas se observa como una gran variedad de formas de aprender, sin embargo, pues muchas metodologías continúan siendo bastante homogéneas, lo que genera frustración, dificultades de comprensión y pues sentimientos de exclusión entre los estudiantes. Asimismo, pues se evidencia también una falta de estrategias inclusivas por parte de algunos docentes, lo cual hace que sea necesario pues analizar como esas concepciones y prácticas que influyen en la construcción de ambientes verdaderamente inclusivos. Bueno, a partir de esta problemática surge la pregunta de investigación. ¿Cómo influyen las concepciones y prácticas pedagógicas de los docentes en la enseñanza inclusiva de las matemáticas en educación básica? Puedes bajar. Está. Sube un poquito. Bueno, como objetivo general, el proyecto busca analizar de qué manera estas concepciones y prácticas inciden en el desarrollo de aulas inclusivas para enseñar las matemáticas, ¿sí? Para lograrlo se plantean tres objetivos específicos. ¿Puedes bajarlo un poquitico? Lo que es pues identificar las concepciones de los docentes sobre la inclusión y la diversidad, describir las estrategias pedagógicas que emplean en el aula para atender estas diferencias y analizar la relación entre entre lo que piensan y lo que hacen. Es decir, como la coherencia entre su discurso y su práctica, ¿vale? La metodología. ¿Sí? Se encarga como en un enfoque cualitativo pertinente para comprender las percepciones, experiencias, decisiones que toman los docentes pues, en su labor cotidiana. El estudio de este tipo pues, es descriptivo, descriptivo interpretativo y utiliza un diseño de estudio de caso, tomando como unidad de análisis a los docentes de matemáticas de educación básica para la recolección de información y para la recolección de información se emplearía como entrevistas semiestructuradas, la revisión documental de planeaciones y materiales de clase, también una guía de observación para identificar estrategias inclusivas en acción y un proceso de triangulación para integrar y constatar la información obtenida. Eh, como tal, cada objetivo implica actividades concretas, pues para el primero se realizarán entrevistas, revisión bibliográfica y una matriz documental. Para el segundo, observaciones de clase,
análisis de materiales didácticos y para el tercero, procesos de codificación y triangulación que permitan pues identificar coherencias o contradicciones entre el discurso y la práctica. Las categorías como tal de análisis contemplan las concepciones entre inclusión, las prácticas pedagógicas inclusivas, las estrategias didácticas utilizadas y la coherencia entre lo que el docente dice y lo que ejecuta en el aula. Como resultado, abajito, bueno, como resultado, ya siendo como un paréntesis, como resultado, pues se espera que identificar el nivel de preparación que tienen los docentes frente a la inclusión, reconocer las estrategias que actualmente aplican, detectar posibles inconsistencias entre sus creencias y acciones y generar orientaciones que fortalezcan la enseñanza inclusiva en las matemáticas. Finalmente, creo que pues este aporte radica en como o sea, como en visibilizar la necesidad de metodologías didácticas inclusivas, promoviendo pues un aprendizaje más equitativo, fomentando la reflexión y el desarrollo profesional del docente y también mejorando pues la participación y motivación de todos de todos los estudiantes en el área de las matemáticas. Muchas gracias. Muy bien, compañera, muchísimas gracias. Entonces, le damos paso entonces a nuestro compañero César Eduardo para que por favor entonces nos haga la exposición de su propuesta. Hola, buenas tardes. Su merced ya tiene proyectando mi anexo en la pantalla, por favor. Bueno, ¿Les aparece? sí, señor. Ok. Ok. Como ustedes pueden observar en la pantalla, el título que he dado al recurso que considero debemos trabajar se llama Fortalecimiento de las competencias docentes con una formación inclusiva basada en un énfasis en la atención y la diversidad en el aula. La problemática, entendemos que a pesar de que la legislación promueve la educación inclusiva como un paradigma de aceptación y la diversidad, tanto física, cognitiva, social o cultural, la formación inicial y continua del profesorado es ineficaz y está limitado. Esto se debe a que las políticas a menudo se centran solo en las necesidades educativas especiales, relegando las barreras contextuales, inequidad económica, social y estigmatización, lo cual conduce a un fracaso en dotar a los docentes en las competencias y actitudes positivas necesarias para implementar prácticas concretas en la reducción de barreras de aprendizaje en el aula. Esto directamente está como relacionado sobre el hecho de que la exclusión no solamente se define sobre alguna condición de orden cognitiva o de razón física, motora, en fin. La formulación de la pregunta que considero se puede relacionar dice cuáles son los desafíos estructurales y pedagógicos clave que enfrenta la formación docente y cómo el desarrollo de competencias y estrategias pedagógicas flexibles del profesorado pueden construir aulas efectivas. Bueno, el proyecto se centra en el fortalecimiento de las competencias docentes mediante una formación inclusiva orientada a la atención y a la diversidad del aula, como todos. La problemática principal se identifica, aunque ya existen leyes y políticas, se promueve una educación inclusiva basada en la formación docente. Los objetivos específicos incluyen identificar las principales barreras que enfrentan los docentes al intentar implementar prácticas inclusivas, analizar las competencias necesarias para que el docente sea capaz de promover inclusión pedagógica, actitudinal, tecnológica y adecuación curricular, diseñar una propuesta formativa que ofrezca estrategias pedagógicas inclusivas, trabajo colaborativo y planificación flexible para atender la diversidad. Todas estas actividades previstas comprenden una revisión en primera instancia de la literatura, segundo, hacer un análisis documental, tercero, categorización de los contenidos y esto como que se concluye en entrevistas y una sistematización de estrategias para concluir la propuesta o fortalecimiento del docente. Como pueden observar en el anexo, las técnicas o instrumentos utilizados son de fácil acceso para cualquier docente o para cualquier institución. Son
En la primera, pues cuando se hace identificación de las barreras, es una matriz de análisis documental. Otra, ficha de contenidos y categorización. Y por último, una guía metodológica basada en una sistematización para organizar estrategias, autores y resultados. Todo esto es básicamente es una organización de información de literatura y una coordinación de cuál puede ser la estrategia pedagógica que se pueda implementar dependiendo del contexto educativo. Entonces, ahí les dejo mi sugerencia, compañeros. Gracias. Muy bien, compañero, muchas gracias. Le damos paso a nuestra compañera Yasmín. Muy buenas tardes. El curso está basado en la inclusión educativa, ubicada desde la práctica docente de la enseñanza de las matemáticas. En el contexto escolar permite dificultades para lograr una enseñanza de matemáticas que responden a la diversidad de ritmos y estilos de necesidades de aprendizaje. Muchos docentes manifiestan limitaciones en la implementación de estas estrategias inclusivas, lo que genera brechas en la participación y el rendimiento de estudiantes con distintas capacidades. Estas problemáticas también evidencian la necesidad de comprender cómo la práctica docente incide en la construcción de ambientes inclusivos dentro del aula de matemáticas. Teniendo en cuenta este recurso, se sacó esta pregunta: ¿cómo se refleja la inclusión educativa en la práctica docente durante la enseñanza de las matemáticas en el aula? Uno de sus objetivos fue analizar las prácticas docentes que la inclusión educativa en el proceso de enseñanza de las matemáticas, identificando estrategias, percepciones y desafíos que presentan en el contexto escolar. ¿Cómo podemos enfocar este análisis documental en este estudio? Pues a través de un enfoque cualitativo de manera descriptiva. Este análisis documental se utiliza para complementar las observaciones y las entrevistas, permitiendo comprender cómo la institución concibe la inclusión y cómo esto se articula con las prácticas docentes. También podemos identificar lineamientos institucionales como la inclusión y matemáticas. Al revisar estos documentos, pues se espera que la institución respecto a estas prácticas inclusivas tengan por lo menos el proyecto educativo institucional, pues llamado PEI, manual de convivencias, el plan de áreas de temáticas, ajustes razonables o flexibilizaciones curriculares, que es lo ideal. Al contrastar con lo que dicen los documentos que se reflejan en las instituciones, tenemos en cuenta que el método de áreas permite comprender el significado. Aquí el documento se interpreta a la luz de las percepciones de los docentes. También pues las prácticas observadas que se pueden obtener, los recursos disponibles que tiene el docente y los desafíos que se reportan. Además, pues también se puede identificar coherencias o incoherencias. Por lo menos las inconsistencias entre normas institucionales y las acciones docentes. También tenemos por lo menos esos vacíos documentales, la ausencia de orientaciones que sean claras y los procesos que se necesitan pues fortalecer. También pues en categorías y subcategorías que dialogan con objetivos de la investigación. Una de esas categorías, la práctica inclusiva, la formación documental
pues sería directrices del área, sugerencias metodológicas, flexibilización curricular. Otra categoría es la estrategia didáctica y su acción, pues el uso de material concreto como las guías y pues el manejo de las TIC. Otra categoría es el desafíos y oportunidades. Y pues lo podemos trabajar a través de disponibilidad de apoyo, jornadas de formación en las cargas académicas. Y la última categoría, pues, experiencias significativas, resaltando evidencias de actividades, informes de desempeño y proyectos integradores. Entonces, pues teniendo en cuenta este análisis del enfoque cualitativo, permite comprender el marco institucional que orienta la inclusión educativa en el área de matemáticas. Y así se puede revisar los documentos como el PEI, y con el plan de aula, el manual de convivencia y el registro institucionales relacionados con los apoyos pedagógicos. Los documentos evidencian una intención institucional de promover ambientes inclusivos destacados, principios como la atención y la diversidad, la flexibilidad curricular y el uso de estrategias diferenciadas. Sin embargo, la información aparece de forma general y con escasas orientaciones para un docente de matemáticas. Pues ese es mi recurso. Gracias. Muchas gracias, compañera. Le damos paso a la compañera Angie Daniela Suárez. Bueno, cordial saludo. Para este proyecto como tal, este recurso, escogí el título La inclusión desde la práctica docente, un compromiso para transformar la enseñanza de las matemáticas. La problemática es, en el área de matemáticas, muchos docentes enfrentan el reto de atender la diversidad de ritmos, estilos y formas de aprendizaje presentes en el aula. En ocasiones, las metodologías tradicionales centradas en la memorización o en el uso de procedimientos repetitivos limitan la participación de los estudiantes con dificultades de aprendizaje, discapacidades o contextos culturales diversos. A pesar de los esfuerzos institucionales por promover la inclusión, aún se evidencian prácticas poco flexibles, escasos recursos adaptados y una falta de estrategia que permitan que todos los estudiantes comprenden y disfruten el aprendizaje de las matemáticas. Esta situación genera desmotivación y desigualdad en los logros académicos. Como pregunta, la cual formulé, sería ¿cómo contribuyen las prácticas docentes inclusivas al fortalecimiento del aprendizaje y la participación de los estudiantes en el área de matemáticas? Como tal, en el objetivo general, escogí analizar cómo las prácticas docentes inclusivas transforman la enseñanza de las matemáticas, promoviendo la participación, el aprendizaje significativo y la equidad entre los estudiantes. Bueno, para la metodología tipo es el estudio que desarrolla bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo e interpretativo, utilizando un diseño de estudio de caso. Este enfoque permitirá comprender las experiencias y percepciones de los docentes frente al uso de estrategias inclusivas en el área de matemáticas. Se observarán clases y se realizarán entrevistas para identificar las metodologías. Se facilitan el aprendizaje de todos los estudiantes, especialmente de aquellos que necesidades educativas diversas. Bueno, para el análisis se orientará hacia la reflexión sobre las prácticas y la búsqueda de estrategias didácticas transformadoras que garanticen el derecho a una educación inclusiva. Para eso, como tal, tenemos 3 objetivos específicos. El primero sería identificar las estrategias inclusivas que emplean los docentes para enseñar matemáticas a estudiantes con diferentes ritmos, estilos y aprendizaje. La segunda sería describir las percepciones de los docentes frente a la enseñanza inclusiva de las matemáticas y los retos que enfrentan en su práctica.
Y como tercera y última es analizar cómo las estrategias inclusivas contribuyen a mejorar la participación y el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes. Para esto como tal tenemos unas actividades, bueno, la categoría, la variable sería la inclusión educativa, estrategias inclusivas. Para los indicadores sería el uso de materiales manipulativos, recursos visuales, trabajo cooperativo y aprendizaje lúdico. En esta se va a hacer unas actividades de semana, realizar observaciones de clases en el área de matemáticas para reconocer las estrategias inclusivas utilizadas. Realizar ejemplos de actividades, recursos y metodologías aplicadas. La otra sería analizar cómo estas estrategias favorecen la comprensión de conceptos matemáticos. En la semana 4 o 5, diseñar y aplicar entrevistas semiestructuradas a docentes para conocer su experiencia y opinión sobre la inclusión en la matemática. Sistematizar la información y clasificar las respuestas por temáticas o coincidencias. Listos. Para esto como tal tenemos una técnica de recolección de información, lo cual utilizamos guía de observación de clases, diario de campo o registro descriptivo, entrevista semiestructurada, grabadora o formato que registre la respuesta, matriz de análisis cualitativo, triangulación de información entre entrevistas, observación y documentos. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, quisiera saber ustedes qué opinan acerca de las propuestas. O sea, a mí hay algo que me llama la atención y es que primero que todo hay dos de las propuestas donde escucho que nosotros podemos trabajarlo mediante el estudio de caso, ¿sí? Yo quiero que primero que todo nos pongamos en la situación de qué es lo que nosotros vamos a estudiar. Cómo los docentes tienen en su percepción que hay niños que son inteligentes y poco inteligentes, ¿cierto? Si nosotros tomamos un estudio de caso, tendríamos que centrarnos en un docente y hacer el estudio de un solo caso. Ese es el estudio de caso, ¿sí? Eh, se puede aplicar, sería mucho más fácil para nosotros porque pues tendríamos que trabajar solamente con un solo docente, ¿sí? Tendríamos, por ejemplo, en el caso creo que mi compañera Yasmín está ejerciendo, podríamos nosotros trabajarlo, digamos, con ella, ¿sí? Nos podría ayudar y nosotros podríamos crear los cuestionarios, crear las entrevistas y ella nos podría a nosotros ayudar a llevarlo a cabo. Eso para los que describieron que es un estudio de caso. Hay algo que no tuvimos en cuenta y perdónenme que les haga la intervención, y es que nosotros tenemos ya establecida una propuesta dentro de la pregunta al problema, ¿sí? Si nosotros ya tenemos un trabajo, una propuesta de investigación y cada uno llega con una pregunta, problema diferente, va a ser muy difícil que lleguemos a un consenso de cómo vamos a trabajar la propuesta. Entonces, la pregunta problema estaba en el hexágono, esa sí tenemos que mantenerla porque es la que nos va a llevar a lo que nosotros queremos buscar, ¿sí? Entonces, me parece bien lo de la propuesta del estudio de caso. Yo había propuesto precisamente más bien un análisis más bien cualitativo, más bien de pronto estructurarlo con entrevistas, de pronto con varios docentes, varios estudiantes, ver qué percepción tienen cada uno acerca del tema que estamos tratando, pero pues el estudio de caso me parece pertinente. No sé qué opinan ustedes. Sí, compañero, por mi parte, sí, como tal el enfoque permitirá comprender las experiencias y las percepciones de los docentes. Entonces, para mí sí. Del docente, de un estudio de caso, con un Sí, estudio de caso. vamos a hablar de uno, sí. Compañero César. Sí, compañero. Pues directamente nos toca enfocarnos en el docente y aprovechar si la compañera Yasmín está ejerciendo, puede darnos una perspectiva directa sobre el ejercicio de la práctica, ¿no? Porque nosotros teorizamos mucho, pero quien está directamente en este momento ejerciendo tiene una perspectiva más clara sobre Más la claro. situación. Ujú. Compañera Yasmín. Pues sí estoy ejerciendo como docente, pero no en una institución educativa como tal. Trabajo con primera Igual no, infancia, entonces no sé si
si se puede. Pero digamos, en este Compañera, momento no va a ejercer investigación, sino digamos en la perspectiva que su merced tiene de la situación directa del momento. ¿sí? O sea, pongámonos en el contexto, por eso les digo, los docentes siempre tienen la idea de que este niño es inteligente, este niño no es inteligente. Eso no es inclusión. Nosotros estamos trabajando la inclusión desde la percepción del docente, ¿sí? Yo había propuesto precisamente que a base de pronto un enfoque un poco más amplio, en un contexto un poco más amplio, una población de pronto, digamos, de un colegio, ¿sí? Hablar con tres, cuatro docentes, hacer las entrevistas. Bueno, pero me gusta más bien de pronto hacerlo de la forma como ustedes lo plantean, el estudio de caso, un solo docente, ¿sí? Más bien podemos combinar el estudio de caso y lo que yo había propuesto, el método de triangulación para poder de pronto más bien facilitar la recolección de datos, la recolección de la perspectiva de los estudiantes, del docente, y teniendo en cuenta de que hay un docente precisamente dentro de nosotros, sin importar el contexto, sea de bachillerato, sea rural, urbano, primaria, primaria infancia, la percepción es la misma del docente, porque siempre, sea el tamaño que tenga el niño, sea la edad que tenga el niño o el estudiante, vamos a decir, el estudiante, el docente va a decir, este sí es pilo, este no es pilo. ¿Sí me entienden? Sí, Exacto. Entonces, Sí, a de mí, hecho, a mi parecer, yo pienso que las que más se acercan de pronto a lo que nosotros estamos buscando, y perdón por lo que digo, de pronto es el de la compañera Wendy y la que propuse yo, pero con el enfoque de hacerlo desde un estudio de caso, que fue lo que propuso la compañera Angie y el compañero César. pues sí, lo Sí. podemos trabajar sobre esas dos propuestas y recién estuve por ahí mirando y resulta que según lo que nosotros estamos trabajando, deberíamos buscar en base de datos, ya sea del DANE, por ejemplo, qué información hay sobre este diagnóstico que hay de estudiantes que tienen repitencia o pérdida de año o que hay deserción escolar, ¿no? Y resulta que se presentan niños o estudiantes que tienen problemas en relación con TDAH, dislexia o discalculia, y esto no está comprendido dentro de la discapacidad o la incapacidad. Entonces, por eso se Mm, presenta esta dificultad. Y si no está comprendido dentro de la discapacidad, el docente no tiene mucho menos percepción de poder entender cuál es la deficiencia para que este estudiante, digamos, trabaje al ritmo que uno quiere o sobre el ritmo que exige el currículo. Entonces, sí. sería buscar toda esta información y la relacionamos sobre el trabajo. Más bien, Sí, más bien, creo que alguno propuso que se hiciera una matriz de bibliografía, una matriz para poder buscar absolutamente todas las bibliografías que se encuentren acerca de la, acción del tema de la educativa. investigación. La podríamos trabajar también así. Entonces, no sé ustedes qué opinan. Me parece, es una combinación de absolutamente todas. Debemos escoger una sola, ¿sí? Una sola propuesta. Entonces, ¿ustedes Yo qué voto por opinan? la del computador. No sé si se pueda, lo hacemos así por medio de votaciones y concluimos. Es, pues yo, esa sería la del compañero Holman. Yo también voto por la mía. Ya ahí hay tres. yo también voto por Holman. Listo. Sí, tenemos Más la, bien vamos a adaptarla más bien con lo que dicen los dos compañeros y la matriz que propone la compañera Yasmin. ¿Listo? ujú. Entonces, ya se decidió. Vamos a hacer más bien de pronto dentro del trabajo colaborativo, describimos esta parte. Y nada, entonces damos por terminada la reunión. Muchísimas gracias a la tutora. Ya se ha acordado unánimemente que la propuesta que he realizado es la que mejor se adapta, y vamos a hacerla en combinación y precisamente para fortalecerla, tomar las ideas que nos dan los compañeros del estudio de caso. Va a hacerlo bajo el estudio de caso para que se facilite y enfocarnos solamente dentro de la perspectiva de un solo docente. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Voy a detener la Gracias. grabación. Ah,